Le damos la cordial bienvenida a la magíster Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Bienvenida, doctora Lorena Naranjo. Tiene usted el uso de la palabra. Brenda L. Muy gentil, gracias. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión. Muy buenas tardes, señor presidente. La DINARRAB, la institución que tengo el honor de dirigir, ha recibido una petición de parte de la comisión para que demos las observaciones que consideremos pertinentes a 3 proyectos de ley presentados en esta comisión, en la asamblea, y quisiera proyectar, si me permiten, unas diapositivas que me van a ayudar a explicar las observaciones que nosotros hemos trabajado desde nuestro equipo jurídico. Si me permiten, por favor. Sí, efectivamente son 3 proyectos de ley. Yo ya lo estoy dando por hecho de que lo vamos a acumular, pero son 3 proyectos de ley. Por favor, magíster, con todo gusto, proceda. Gracias, muy gentil. Permítame solo ubico dónde está. No es tan fácil estos sistemas. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se puede mirar? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho este análisis y vamos a primero observar y contribuir con el texto presentado denominado Proyecto de Ley Orgánica de Prevención de Conflictos de Interés. Quiero además mencionar que me parece unas propuestas muy interesantes, el concepto mismo de transparentar la gestión, la agenda, los lobistas. Creo que es una de las aspiraciones de la participación efectiva y me alegro que la Asamblea tenga en la agenda este tipo de iniciativas para promover la transparencia. Ahora ya puntualmente, y entiendo yo que he sido invitada para aquellas temáticas que están relacionadas con la institución que represento, en los temas de datos y también alguna situación sobre tecnologías de la información y comunicación, y por eso me voy a circunscribir específicamente a esas temáticas que son las que nosotros desde nuestras competencias podemos pronunciarnos. Uno de los criterios generales que hemos visto es que existen estos 3 proyectos y que entendemos que esos 3 proyectos fueron diseñados antes de la pandemia, en donde la incorporación de terminologías o de medios telemáticos para la realización de reunión de contactos, de lobby, no estaba prevista porque no había una necesidad inminente en virtud de que la mayoría de las reuniones se hacían por medios físicos. Sin embargo, con las condiciones actuales, ahora mismo nosotros estamos teniendo esta reunión por medios telemáticos, sí sería importante incorporar que las reuniones pudieran realizarse en formato físico o virtual y que estas reuniones son las que estarían registradas en estos registros en que ustedes proponen en estos 3 proyectos de ley. Esto para armonizar con la realidad y armonizar también, entiendo que van a ser una complementariedad de todos estos proyectos de ley en uno solo, entonces lo cual va a simplificar mucho más la comprensión en esta temática, ¿no? Ya una vez que se logre esta complementariedad, seguramente habrá que volver a leer para ver en qué más fases del proceso o en qué más de las actividades se puede incorporar estas tecnologías de la información y comunicación. Respecto a este texto puntual, queremos hacer una observación al artículo 1 y también esta misma observación podemos observarla en otro proyecto que no me acuerdo el nombre, pero que yo les voy a hacer la puntualización cuando ya sea la parte precisa. Y es que cuando vemos el objeto, dice la presente ley tiene por objeto transparentar la gestión de intereses en el sector público mediante la creación de registros.
tal como está redactada, hay que aclarar a qué se entiende por registros, y les doy la explicación. Nuestros cuerpos legales, cuando utilizan la palabra registro, utilizan esta denominación aclarando cómo va a ser entendida en ese cuerpo legal especialmente. Por ejemplo, en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que es la ley que regula la Dirección Nacional, la DINARDAP, en nuestro artículo 13 dice que los registros son dependencias públicas. Entonces, la palabra registro se asocia con la institución. ¿Por qué? Porque dentro del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos están el registro civil, el registro mercantil, los 226 registros de la propiedad, y entonces cuando hablamos de creación de registros, si es que no se aclara, habría la duda de si se está hablando de la creación de una dependencia pública o en realidad otra de las acepciones de la palabra, que en cambio está plenamente descrita en el artículo 483, 494 y 496 del COTAD, en que habla de bases de datos. Entonces, la creación de registros hace alusión en ese caso a la creación de bases de datos. También hay que tomar la decisión o tomar la precaución de saber si el término registro se está usando como elemento para la generación de un derecho, que es el equivalente a inscripción. En el registro civil nosotros inscribimos, registramos el nacimiento de un niño, lo cual genera un derecho, la constitución de un derecho, por eso es que hay derechos que se constituyen con una inscripción, con un registro, y por eso también habría que ver si en este caso, al usar la palabra registro, no estaríamos generando una confusión en el que hay una inscripción que le genera un derecho a, qué sé yo, al funcionario que publica la información, sino que más bien se está haciendo alusión exclusivamente a la creación de una base de datos y que estos registros no son más que las anotaciones que se realizan a esa base de datos. Con otro elemento final, que es que el señalado por la Real Academia de la Lengua, que determina que el concepto de registro en la Real Academia de la Lengua es el padrón o matrícula, el empadronamiento, que en nuestra legislación solemos usarlo más para un tema de elecciones, y la matriculación, que se la usa en cambio con los mismos efectos de inscripción, ¿no? Entonces, esta utilización de la terminología se aclara facilito porque solo se coloca en qué contextos y cuál va a ser el alcance del término registro en esta ley en específico. El artículo 6, en cambio, nos determina en que la Defensoría del Pueblo va a administrar el sitio web con los registros que establece esta ley y procurará su accesibilidad y actualización. Entonces, nuevamente aquí vemos que se usa el término registro desde su concepción de anotación en una base de datos y que establece para esta ley su accesibilidad y actualización mensual. Como esta accesibilidad, de lo que hemos podido leer en los textos, está asociada a datos abiertos, hay que hacer una consideración específica con ciertos elementos, por ejemplo, los del COEXI, que habla de la localización de la información, porque el que administra la base de datos tiene que saber que esa información tiene que cumplir con ciertos criterios de, sobre todo, en este caso, transparencia, que están de la mano no solo de la publicidad a través de Internet, sino también del formato de los mecanismos con los cuales va a poder ser usada esa información. Me voy a tratar de explicar. En los portales de transparencia nosotros podemos ver que las instituciones suben la información en un formato PDF. Y en cambio, en los portales de datos abiertos podemos ver que se sube la información en formatos que permiten trabajar o procesar la información, como por ejemplo formatos Excel. No es el único, pero es un ejemplo que nos ayuda.
Y en ese formato Excel yo puedo hacer filtros y con esos filtros lograr obtener otra información que en este caso es analítica, es derivada, que me permite llegar a conclusiones. ¿Cuántos son las personas que más han recibido agendas o han formado más parte de agenda? ¿A quién está visitando más tal o cual lo vista, etcétera? Se podría llegar a hacer. Y entonces sería interesante que en esta atribución que le estamos dando a la Defensoría del Pueblo se defina el tipo de soporte, que en este caso sería electrónico, en formato abierto, con localización de datos, para que sepamos a ciencia cierta que estas son obligaciones que tienen que estar desarrolladas. Obviamente, no necesita estar desarrollados en la parte de atribución de la Defensoría, pero sí podría estar concatenadas con me voy a saltar a esta, con la que habla del artículo 14, donde se habla sobre publicidad y transparencia de los registros a través de la utilización de datos abiertos. Y como los datos abiertos ya tienen una serie de iniciativas que provienen del Estado central, se podría, para garantizar la accesibilidad de todos los ciudadanos, que no solo sean publicados en el sitio web de la Defensoría del Pueblo, sino que también sean publicados en el portal de datos abiertos del Estado, que es www.datosabiertos.gov.es. De tal manera que lo que se logre es una difusión masiva precisamente de este tipo de información que ayuda a la gestión pública, que ayuda a la transparencia y que permite la construcción de ciudadanos participativos, porque son los ciudadanos los que, obteniendo esta información, pueden ejercer sus derechos de participación. El artículo 9, el artículo 10 y el artículo 12 hablan de registros de gestores de interés. Teniendo claro que lo que estamos hablando es de una anotación en el que el gestor de interés va a inscribir una serie de datos para conformar esta base de datos. Lo mismo en un tema de viajes, de gestiones, de reuniones. Es importante aclarar que muchos de esos datos son considerados datos personales, pero que por una cuestión de interés general, de garantía de derechos de los ciudadanos ecuatorianos en el principio de transparencia y de fiscalización de la actuación pública, esos datos personales son de acceso público. Es decir, cualquier ciudadano puede acceder. Y dentro de eso habría que corregir una partecita muy pequeña del texto en el que dice que las declaraciones juramentadas son públicas. Importante es saber que si bien es un dato personal, este dato personal, que es la declaratoria juramentada, es de acceso público, no dato público. ¿Por qué? Porque el dato público es el del Estado, es el que produce por el gasto de recursos, las políticas públicas, etc. Esto un poco de la mano de lo que ya se está trabajando y la Asamblea tiene ahora en sus manos, que es el proyecto de ley de protección de datos personales. Herramientas, estas dos herramientas conjuntas ayudan a la transparencia, porque por ejemplo en ese proyecto de ley claramente está establecido que esa información es de acceso público y que por lo tanto, aun cuando sea un dato personal, la declaración juramentada, los datos de contacto, los familiares, todo lo que consta en su texto que está propuesto, esa información debe ser entregada. Y no solo debe ser entregada, sino además debe ser publicada, de tal forma que exista una claridad que garantice que no existe impunidad, que no exista un velo de oscuridad, sino que se logre el objetivo final, que es la transparencia. Por eso es que estas dos normativas son sustanciales para lograr que legitimidad y de seguridad a estos cuerpos legales que son tan indispensables ahora. Peor aún, o mucho más aún, que estamos en estos entornos digitales y que todas nuestras relaciones sociales, económicas, familiares, laborales, se están realizando en entornos digitales. Entonces, en estos entornos es importantísimo que la Asamblea regule cuáles van a ser nuestras interacciones y cómo vamos nosotros a tratar este tipo de información de carácter digital. Y de ahí, de paso,
aprovecho la oportunidad, sé que el que presentó un proyecto de ley que estamos ahora en análisis es el señor presidente de la Asamblea Nacional, y entonces aprovecho el espacio para insistir en que es indispensable que logremos discutir ya el proyecto de datos personales debido a el uso masivo de la información que estamos haciendo todas las instituciones públicas y privadas para gestionar nuestra nueva realidad, la nueva normalidad que nos ha provocado el COVID. A continuación voy a seguir con el segundo proyecto denominado Proyecto de Ley que regula la vinculación y representación de intereses y relaciones públicas. Este proyecto de ley nuevamente hace una definición en la que ya ocupa el término base de datos. Y dice, es la base de datos en la que a través del portal web correspondiente los agentes de intereses de terceros están obligados en términos de esta ley a registrarse para poder ejercer la actividad de gestión de intereses particulares. Nótese que aquí el término registro se usa como una anotación en esa base de datos, ¿no? Que esa es un poco la observación que hicimos del anterior proyecto. Pese a que en este artículo de definición 2 está adecuadamente conformado, en el artículo 8, lamentablemente, volvemos a ver que subsiste un poco la confusión, porque dice, el registro público previsto en la presente ley, así como sus bases de datos. El poner así como sus bases de datos nos crea la confusión de si estamos hablando de una institución o estamos hablando de un efecto público de inscripción. Entonces, como para clarificar y mantener una armonía y coincidir con la naturaleza, tendría que decir el registro público previsto, porque ya se le está dando el alcance en el artículo 2 de que el registro público previsto en la normativa es el de una base de datos y no el así como sus bases de datos, porque ahí es donde aparece un poco la confusión. El artículo 8, en cambio, nos dice que el registro público previsto en la presente ley, y ahí habría que eliminarle esa parte de sus bases de datos, será administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, entidad que tendrá a cargo la operación de este en los términos previstos en el reglamento y la ley. Allí un poco quiero contarles cuál es la naturaleza jurídica de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Nosotros tenemos dos competencias primordiales. La primera es presidir el SINARDAP, el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que se encarga de la interoperabilidad o el intercambio de datos entre instituciones públicas. Voy a tratar de dar un ejemplo para comprender esta temática. La institución Registro Civil tiene la lista de todos los ciudadanos ecuatorianos y esa lista es necesaria para que otra institución pública pueda ejercer su trabajo. En este caso vamos a hablar del SRI. El SRI necesita comprobar que entonces al ciudadano que le está asignando una responsabilidad fiscal sea realmente el ciudadano que dice ser y no el padre, no el hijo, para evitar los homónimos, por ejemplo. De tal manera que tecnológicamente entre un sistema, un software que funciona en el SRI, se consulta el dato al registro civil y se verifica que se trata de esa persona y no de otra. Se devuelve la data, que puede ser en un validador en que te dicen sí es la misma persona, o se devuelve la data en el que te da todos los otros datos que yo requiero, por ejemplo, en dónde está ubicado el negocio, dónde nació esa persona, cuál es la edad de esa persona para ver si opera algún descuento por si es adulto mayor, etcétera. Otros datos adicionales con los cuales la información del SRI se nutre y puede el SRI aplicar los descuentos o las exoneraciones necesarias, por ejemplo, a un adulto mayor. Ese intercambio se regula por la DINARDAP para que sea un intercambio controlado a nivel funcional, técnico y además jurídico, de tal manera que una institución pública, supongamos el Ministerio de Finanzas, no pueda solicitar una información que esté por fuera de los ámbitos de su competencia. Ejemplo, Ministerio de Finanzas no podría solicitar al MIES los nombres y los números de cédula de niños que están con problemas de violencia
familiar, por ejemplo, intrafamiliar. ¿Por qué? Porque no son competencias del Ministerio de Finanzas ese tipo de información. Pero en cambio, sí podría solicitar ese tipo de información la Fiscalía General del Estado o podría solicitarlo una entidad de derechos humanos que se encargue de hacer seguimiento, de hacer supervigilancia de estos temas para acompañar al ciudadano, de tal manera que solamente se puede acceder a la información cuando ésta garantiza los derechos y se garantiza el derecho a la protección de datos personales. Esa es nuestra primera competencia. De allí, por eso, nosotros presentamos como somos uno de los proponentes de la Ley de Protección de Datos que se está tratando ahora en la Asamblea. La segunda competencia que tiene la DINARDAC es regular y controlar la actuación de los registros públicos. ¿Cuáles son los registros públicos? Los que determina el artículo 13 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. El registro civil, el registro los 14 registros mercantiles, los 226 registros de la propiedad, pero nosotros solamente regulamos el aspecto de funcionamiento de los registros. No regulamos cuestiones administrativas y financieras de los registros de la propiedad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso lo regulan los alcaldes de cada cantón. Entonces tenemos solo un aspecto en el funcionamiento, en qué se inscribe, cómo se está atendiendo al usuario, etcétera, pero no nos metemos ni en el nombramiento del registrador, ni en el pago de los sueldos, nada, porque eso corresponde a cada cantón en el caso de los registros, ¿ya? Como ustedes pueden ver, entonces, para nosotros el concepto de registros públicos son dependencias públicas desconcentradas con autonomía registral administrativa, y el otro grande concepto es que estamos en la interoperabilidad. Por lo tanto, no administramos bases de datos. Lo que hacemos es coordinar el intercambio. Y bajo este supuesto, entonces, lo que debería definirse aquí es que sea la Defensoría del Pueblo, porque esta propuesta señala que la Defensoría del Pueblo sería como el organismo que va a subir la información para que sea visible, coordine con nosotros para que nosotros podamos proveerle de la información que se requiera de otras instituciones públicas para que alimente esa base de datos con toda la información que la Defensoría del Pueblo, como administradora de la base de datos, podría entonces requerir para que se pueble, para que se llene ese registro con información adicional que permita el seguimiento, la transparencia que busca esta ley. El siguiente proyecto de ley que vamos a analizar es el proyecto de ley que transparenta y regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y servidores públicos. Nuevamente, en esta ley encontramos una referencia a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos que nos dice que en el caso de la información solicitada se tendrá que hacer a través de un formulario y que ese formulario lo tendrá que elaborar la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Nuevamente, consideramos que en este caso será el responsable de la administración de la base de datos la que debe generar el formulario, que puede ser la Defensoría del Pueblo o la Contraloría, según ustedes decidan a quién le van a dar el rol de administrar esa base de datos. Y que con ese rol, entonces, esa entidad, ya sea la Defensoría o ya sea la Contraloría, serán los responsables de determinar qué campos de información se requiere y ahí sí solicitar con nosotros, a través de la DINARDAC, a qué campos de registro civil, de SRI, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, etcétera, etcétera, desean acceder para que nosotros operativicemos eso a nivel de temas técnicos, tecnológicos y jurídicos y se incluye esa información en estas 3 grandes bases de datos que se están generando a través de esta ley. Y con eso nosotros podemos contribuir, no elaborando el formulario, pero sí dando todo el apoyo para que ese formulario, con todo lo que requiera esa información que va a controlar, que va a verificar que efectivamente se cumpla con el objetivo final de esta ley, tenga los elementos o insumos necesarios para ejercer su trabajo. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias.